Bienvenidos, ¿cómo están todos? Arrancamos una nueva edición de Las Cuatro Estaciones y esta nueva edición tiene que ver con el comienzo de la temporada 2019, porque estamos abriendo formalmente el año con todos ustedes que semana a semana se suman a esta propuesta, así que el agradecimiento infinito por estar del otro lado de la pantalla del televisor y por dejarnos entrar imaginariamente en cada uno de sus hogares. De fondo tenemos lo que hoy tendrá tema principal en el programa, que es el gimnasio del Club Almafuerte. ¿Por qué? Porque se está desarrollando un campus intensivo de voleibol, la primera vez que se hace aquí en la Ciudad de Las Rosas, con protagonistas de toda la República Argentina, donde se abordan no solo cuestiones que tienen que ver con la técnica, sino también cuestiones que tienen que ver con la cabeza del deportista, con la neurociencia, con la psicología deportiva, en definitiva con trabajar para que el día de mañana estos deportistas formen parte de la élite argentina. Por eso vamos a estar en los testimonios del día de hoy charlando con Kiko Méndez Paz, que es el gestor de este campus, que ya se han realizado en otros lugares de la Argentina y que tiene Las Rosas como anfitriona por primera vez. También tendremos el testimonio de Leonardo Nocenti, entrenador de voleibol de Villocampo en el norte santafesino y uno de los entrenadores que está trabajando en el campus. Y además Ezequiel Bergero, psicólogo deportivo, porque como decíamos, tanto la técnica como la fuerza también es fundamental la cabeza en todos los deportistas y vamos a abordar esas cuestiones desde la psicología deportiva. Este es el desafío, esta es la meta para las cuatro estaciones del día de hoy. Bienvenidos y ya estamos con los protagonistas. Desde el comienzo del ciclo productivo y durante todo su desarrollo, Agronomía Las Rosas acompaña a los productores agropecuarios, marcas líderes en agroquímicos, semillas y fertilizantes, asesoramiento técnico y estratégico. Agronomía Las Rosas, eficiencia para el productor. Esté bien asesorado, tenga sus cosas en orden. Estudio 2000, impositivo y contable. APART Cedro Azul, un compromiso con la tercera edad. Talleres de educación física, cromoterapia, manualidades, literatura, nuevos servicios. Centro de día, jornada completa de 9 a 19 horas. APART Cedro Azul. Cooperativa Agrícola-Ganadera Buquet Limitada. Acopio, comercialización de cereales, venta de agroquímicos, combustibles, lubricantes, ACA Salud, Cobaeco Turismo, Agencia de Seguros La Segunda. Prodas, alta performance para el agro. Comercializamos toda la línea de semillas y agroquímicos. Representante de Dow AgroSciences. El mejor asesoramiento. Esperamos su visita en nuestro local comercial. Prodas, Avenida Dickinson 1449, Las Rosas. Y en esta edición de Las Cuatro Estaciones estamos en el Club Almafuerte y les hemos sacado un ratito de su hábitat natural, que son las canchas de vóley al profe, porque ahí, lo voy a decir de manera grosera, a lo mejor lo explica mucho mejor, por supuesto. Hay un campus intensivo de voleibol aquí en Almafuerte, son varios días, con chicos de gran parte de la Argentina y también de otros países como Chile, chicos y chicas, trabajando no solo en los aspectos técnicos, sino también en muchas cuestiones en función de los profesionales que están trabajando, que tienen que ver también, por supuesto, con el desarrollo mental para poder practicar el deporte. Kiko, bienvenido, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, la verdad que muy contentos de poder traer esta experiencia a Las Rosas. Estuvimos el lunes en la conferencia de prensa ya tomando un contacto con la localidad, con ustedes, con autoridades, pero el miércoles empezó este campus que se extiende hasta el sábado y ya podemos dar fe de que estamos en el lugar adecuado, con un clima adecuado, con mucha colaboración de las autoridades de Almafuerte para poder llevar a cabo este evento llamado campus, que no es otra cosa, como usted decía, de un espacio de intercambio entre muchos entrenadores apasionados que somos capaces de revisar durante 4 días nuestros programas de entrenamiento. Contanos cuánto hace que estás en el vóley. Y yo he recibido ya hace 30 años, he pasado por distintas instituciones, como la mayoría de los colegas, empezar con el vóley no federado, social, después pasé por los federados, dentro de los federados algunas categorías formativas, después más competitivas, hasta tener la posibilidad de llegar a ser asistente y entrenador de Liga Nacional, pasar por distintos clubes de la elite, hacer 10 ligas seguidas, gracias a Dios,
y también con una experiencia en selección argentina que enriquece y que nos permite después volver, como toda curva, en algún momento volver a los pagos. Hoy estoy dirigiendo en nuestra localidad, en Sintra, con mi familia, con mis hijas, con sus amigas, y seguramente toda esta experiencia más los intercambios de cada año en estos campus nos permite seguir revisando lo que hacemos. El vóley es un deporte que todos en mayor o menor medida lo han visto en la escuela, ¿sí? De una u otra manera creo que todos los chicos han jugado alguna vez al vóley de manera grosera, tal vez sin tanta técnica. Algunos han tenido la posibilidad de desarrollarlo en algunos clubes. Estaba pensando, 30 años atrás, cuando vos arrancabas, si hubieras tenido todas estas cuestiones colaterales, como la neurociencia, por ejemplo, para trabajar en el vóley, ¿cómo hubiera sido? Sí, la verdad que es muy buena pregunta. Habría que pensar, porque seguramente los avances tecnológicos, digitales, nos han cambiado como sociedad y el deporte no es una excepción. Creo que el alcance científico que hoy tienen los programas de entrenamiento van paralelos a los avances científicos que percibe la sociedad y que permite que nos adaptemos. Sin duda que las condiciones han cambiado y que todo aquel entrenador que trabajó hace 30 años hoy ha revisado notoriamente sus programas, sus métodos, sus sistemas pedagógicos, hasta su relación con el entorno y la sociedad. Hoy, más que renegar de los jóvenes que tenemos, aceptamos que tenemos jóvenes diferentes, que tienen un avance tecnológico con el que conviven, que los hace distintos, que los hace mucho más rápidos, que se contactan rápidamente con la realidad, que tienen el conocimiento al alcance de la mano, que tienen información de todo tipo y que por ende nos obliga a nosotros a seguir ayornándonos en lo que proponemos. Pero yo no reniego de aquello, la verdad que nunca me puse a pensar qué hubiera sido aquello. Sí estoy seguro que hoy nuestros métodos de entrenamiento han cambiado en relación a todos los cambios que la sociedad ha tenido. Ahora, ¿por qué siendo un deporte que decíamos, en la escuela creo que casi todos lo ven, no termina de despegar de todo en la Argentina? Pues digo, tenemos una liga argentina que no tiene tantos equipos como ha pasado por ejemplo con el básquet. Tuvo en su momento la Sapienza y el León Nasnudel y después de 30 años se ha consolidado prácticamente como el segundo deporte en la Argentina. ¿Qué pasa con el vóley? ¿Por qué no logra ese salto de la escuela a los clubes? Yo creo que, como usted dice, el vóley tiene una base social tal vez única, que lo distingue. Tiene una matrícula federada muy alta. A diferencia hasta de cuestiones sociales, tiene de 10 fichas federadas, 7 son mujeres. O sea que tiene una base femenina muy amplia. Extrañamente o no, la rama masculina argentina está número 8 en el mundo y la femenina creo que 13. Y sin embargo, el vóley argentino, a mi entender, ha dado saltos de calidad. Tal vez no se ha consolidado porque la competencia interna no ha tomado la fuerza de aquella que usted dice de la Liga de Básquet, de León, su federalización. Creo que la competencia masculina en el vóley ha tomado ya un camino de sustentabilidad. Si bien no todos son clubes, hay algunas empresas, UPCN, Bolívar sin duda, que están apoyadas en empresarios o en gente adherente al vóley que hace inversiones que si en algún momento desaparecen tal vez se nos caiga esa estructura, pero hoy la estructura masculina tiene sustento, saca jugadores y creo que permite que toda esa base social masculina se extienda al deporte espectáculo. Y de hecho, cuando uno ve las finales Bolívar, UPCN, cuando ve Copa Libertadores o cuando ve a la selección misma con sus mejores exponentes, muchos de ellos santafesinos, realmente ve un espectáculo. Cuando hablamos de lo femenino, creo que hay que analizar, y anoche tuvimos un debate profundo al respecto de las condiciones por las que toda esa masa social, escolar, que se convierte en deporte federado, porque le comentaba que la ficha federada es muy amplia, ¿por qué eso no pasa al deporte de alto rendimiento o deporte espectáculo? Las ligas han tenido femeninas muchas oscilaciones, en algún momento ha tenido campeones del interior como Villador hace 3 años, pero por lo general predominan los equipos metropolitanos. Y yo creo que alrededor de la federalización de esta competencia estaría el salto de calidad que alguna vez agarró León con su auto y recorrió el país para dárselo al básquet. Nosotros somos conscientes que hoy
El vóley femenino necesita, además de una selección competente, que de hecho la tiene, le decía que está entre los primeros 15 del mundo, sí, una liga local fuerte que nos permita capitalizar tanto trabajo en formativas. Y a ver, se está 8 en varones, 13 en mujeres, pero la brecha, por ejemplo, del 1 con el 1 es muy grande todavía, ¿sí? En las competencias internacionales. ¿Qué nos falta al deportista argentino que practica vóley para hacer, aunque sea 2 o 3? No, yo creo que los últimos pasos de esta escalera son los más difíciles y que yo celebro estar entre los 8. Creo que no todos los deportes del país pueden mostrar 2 selecciones internacionales con muchos referentes que juegan fuera del país en estos lugares. Creo que los entrenadores argentinos, no solo del vóley, sino de todas las disciplinas, son destacados. Personalmente tengo el convencimiento que el entrenador argentino es bueno, porque el medio argentino se lo permite y porque el deportista argentino tiene un fuego sagrado que lo caracteriza, y en el vóley no se ven excepciones. Creo que tenemos grandes atletas, surgidos muchas veces del interior, surgidos de muchos rincones del país, que nos representan, son nuestros embajadores en el mundo y tienen gran nivel. Creo que los entrenadores también, y me parece que hay una debilidad a trabajar entre todos, que es la dirigencia argentina. A mi entender necesita de espacios de perfeccionamiento, necesita de profesionalizarse y necesita de pensar en este sostén competitivo, en esta estructura que significa a veces las competencias y las estructuras locales, institucionales, para que el vóley pueda dar ese salto. Igualmente creo que todos anhelamos estar entre los 4 y que seguramente los sucesos se darán después de procesos exitosos, y Argentina viene de muchos procesos exitosos. De hecho, con el femenino llega por primera vez a los Juegos Olímpicos. De hecho, con Velasco hace un salto de calidad y creo que se sigue escalando escalones despacito. Sí o sí la condición sine qua non es ser alto. ¿No se puede no ser alto y jugar al vóley? Nosotros hablamos siempre de 3 condiciones, alto, fuerte y bueno. Y creemos que hay muchos ejemplos en el vóley internacional donde con 2 de estas condiciones se puede jugar. Hay muchos jugadores sin la talla media internacional que han podido representar a Argentina, y de hecho hoy Argentina está armando sus representativos, no siempre alrededor de la altura, pero las otras variantes, que son lo fuerte y lo bueno, creo que se desarrollan, que ya no son solo genéticas y que necesitan de toda esta estructura que hablábamos, de entrenadores, de dirigentes, de un medio de competencia, para que los atletas también puedan jugar internacionalmente, aún sin tener esa talla deseada. Preguntarlo de la altura para preguntar ahora si en la Argentina existe algún tipo de captación de jugadores altos a los que uno pueda transformar en jugadores de vóley. Sí, sin duda que, y yo creo que todas las federaciones tienen sus planes de desarrollo. Por lo que conozco, no en profundidad en relación a la Secretaría de Deporte, bueno, ahora ya es Agencia Deportes de la Nación. Puedo hablar más específicamente del vóley, una federación que tiene sus planes de desarrollo en masculino y femenino, que son planes que tratan de extender y de federalizar normativas, planes de trabajo, políticas deportivas, prioridades técnicas, pero que también están detrás de lo que usted dice, que es la captación de talentos. Y creo que seguimos con esta mirada de lo bueno, lo fuerte y lo alto, pero que lo alto, tomado a tiempo, puede llegar a ser los futuros grandes deportistas que tal vez nos den ese saltito de calidad del que hablábamos recién. Y la Federación Argentina sé que trabaja insistentemente para que cada jugadora y jugador alto pueda sumarse a las estructuras regionales y provinciales, y lo hace de la mano de los dirigentes de cada federación provincial. Estos planes alguna vez estuvieron más articulados, a veces menos, pero existen, y hay permanentemente un deseo de detectar gente alta que se sume al vóley federado. En todo caso, lo bueno y lo fuerte se puede construir con el entrenamiento. Por ahí la altura, obviamente no. Uno podrá crecer 1 centímetro más, 1 centímetro menos, pero es mucho más difícil de desarrollar si no hay condiciones genéticas naturales. Claro, precisamente cuando a mí me tocó trabajar sobre el plan de detección de talentos, teníamos ya tallas buscadas a partir de medias internacionales.
y esas tallas aún siguen creciendo. Son realmente condiciones importantes. A partir de los cambios y de las oscilaciones, por ahí hay momentos donde se habla de que la talla es condición sine qua non, y hay otros donde se considera que es una condición muy importante pero no limitante, y empieza a buscarse otro tipo de jugadores. De hecho, los dos seleccionados, argentinos, varones y mujeres, acaban de modificar sus cuerpos técnicos centrales, y seguramente la bajada a inferiores podrá diferir en algo de lo anterior, y creo que alrededor de estas cosas se juegan en las detecciones. A veces se persigue netamente la altura y a veces otras condiciones. ¿Qué tan importante es para poder jugar ser inteligente? No solo tener la capacidad técnica de saber pegar la pelota, sino entender el juego, de por qué hay que hacer esto y no lo otro en un determinado momento del partido. Yo creo que es decisivo, creo que es la condición más importante de todas. Creo que en los juegos de situación, como el vóley en este caso, se percibe un problema, se toma la decisión en milésimas de segundo y se ejecuta. Y creo que muchas veces hay errores de ejecución que parten de que las dos primeras fases no fueron correctas, o que la percepción no es clara, o que la resolución buscada al problema que aparece no es la adecuada. Creo que el ser humano es una computadora humana y que también percibe y decide, y que muchas veces los errores de ejecución o los aciertos de ejecución tienen mucho que ver con lo que se percibe y se decide, y que eso es inteligencia, y que eso, entre otras cosas, son las que debatimos en nuestro campus. ¿Qué tipo de propuestas hacemos abiertas para poder generar permanentemente el desarrollo de esa inteligencia deportiva, mucho más en deportes de situación? Tal vez el deportista de atletismo, de natación, de deporte en gimnasia, deportes cerrados, tal vez tengan otra carga probablemente en los programas de entrenamiento. En la parte táctica, el ensayo, la resolución de problemas tiene que estar permanentemente. Bueno, ese es un gran debate que tenemos con los profes, de que no nos sirven las actividades cerradas de estímulo-respuesta, de devolución, sino que nos sirve que nuestros deportistas a temprana edad puedan pensar, puedan desarrollar su inteligencia, la táctica individual, para que después sea táctica grupal. Claro, esto que usted habla de situación tiene que ver con que el vóley es uno de los pocos deportes donde uno no puede detenerse a pensar en la jugada, porque la pelota no se detiene. Hay que resolver hasta que la pelota pica en el piso. Sin duda, yo creo que el vóley juega contra la fuerza de gravedad. En definitiva, siempre se habla de dos ideas, Menotti y Bilardo tal vez, o estos dilemas que hemos tenido. Algunos juegan a hacerla picar del otro lado, otros que no le pique la pelota del lado propio. Y si bien esas son concepciones estratégicas que seguramente parten de alguna mirada, en definitiva lo que todos buscamos es cómo resolver en un deporte donde no se puede tomar la pelota, golpear, dirigir, llevar la pelota al lugar que queremos sin que la fuerza de gravedad le haga caer al suelo. Y sin lugar a dudas que es lo complejo de la enseñanza. Así como decíamos que el vóley, cuando abrimos la nota, está en todas las escuelas, sin duda que enseñarlo es muy difícil, y ya estamos enseñando muchas veces en las etapas formativas, tomando la pelota y adaptándolo con facilitadores para que se pueda percibir de otra manera, pero el hecho del rebote y de no poder tomarla condiciona aún más a todo este tipo de decisiones, porque quita tiempos en la decisión. De esto de lo que se está entrenando hoy en día, tanto en la alta competencia como en lo formativo, de entrenar la inteligencia, y en esto supongo que tiene mucho que ver, por ejemplo, en este campus, la cuestión de la neurociencia y demás. Sí, sin dudas. Ahí vemos detrás de la pantalla a chicos que llegan de Córdoba, de un estudio que trabaja la neurociencia aplicada al deporte, en este caso de situación. Y bueno, hoy estuvimos viendo esto de percibir, decidir, ejecutar, y con una mirada muy profesional, científica, y sin dudas que lo que hablábamos de los avances digitales hoy nos han llevado a escarbar a tal profundidad que nos ponemos a mirar qué hace nuestro cerebro con la información que recibe, cómo puede ampliar información si es capaz de recibir con distintas percepciones, cómo esa información se procesa para que se ejecute después un gesto motor. Y si bien esto es muy fisiológico, es lo que debatimos en estos espacios de perfeccionamiento, porque no deja de ser el campus un espacio donde compartimos miradas, programas, donde debatimos, donde el disenso a veces nos
nos desarrolla como entrenadores, y la neurociencia, la psicología, la prensa, que será otro de los temas que se va a tocar mañana, la dirigencia deportiva, son aportes que creemos que todo programa de formación debe contemplar en la actualidad. Hablamos de la altura, hablamos de que hay que ser bueno y en consecuencia inteligente, y hablamos de la fuerza, ¿sí? La preparación física. Básicamente en el vóley, ¿en qué se trabaja? ¿Capacidad de salto? ¿Fuerza de brazos? ¿Cuál es el fundamento que se trabaja mayormente en el Yo vóley? creo que la potencia. Creo que todas las capacidades físicas son atendidas. Hoy la zona media está muy atendida. Me parece que cuando hablábamos hace un ratito del vóley de alto rendimiento, los alcances son decisivos, y ese jugador que todavía no tiene la talla internacional, pero por ahí puede ir a alcances de ataque y bloqueo internacionales, seguramente va a tener proyección, pero creo que nosotros necesitamos en las etapas formativas una preparación física saludable, una preparación física que nos permita divertirnos haciendo este deporte, a chicos que se federan para pasarla bien. Ya en lo federado competitivo creo que la preparación física tiene mucho que ver con la velocidad, la potencia, la fuerza, y que en el alto rendimiento esto cada vez toma más importancia. También estamos en una zona del vóley argentino donde hay grandes entrenadores y grandes preparadores físicos. De hecho, ayer estuvimos con especialistas de la zona hablando al respecto, y creemos que elevar alcances, elevar velocidad, poder jugar al vóley intensamente durante más tiempo, son los desafíos de ese componente y de esa preparación física. Ha trabajado en muchos lugares, ¿sí? Desde lo que es la alta competencia liga, pero también en pequeños pueblos, ¿sí? ¿Qué pasa con la infraestructura? ¿Nos falta mucho todavía, sobre todo en esos pequeños pueblos, o vamos mejorando, también pensando en 30 años atrás? Yo creo que las condiciones al respecto, hay toda una zona en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, donde hubo muchos clubes que pudieron crecer a la par de una institución mutual o a la inversa, y esas mutuales han en muchas localidades mejorado las condiciones edilicias. Creo que a la par de esa mejora de condiciones edilicias se ha mejorado en los recursos humanos también. La infraestructura, a mi entender, ha hecho que la estructura humana de muchos clubes donde hay, digo yo, entre comillas, bancos, apoyos económicos, han hecho que las condiciones laborales mejoren. Igualmente, en lo personal, yo trabajo en un pueblo muy chiquito, donde la cancha de vóley la construimos con los papás en el galpón del ferrocarril, y también estas aventuras creo que construyen al vóley argentino. Hay muchas instituciones donde tal vez la energía de los proyectos de desarrollo tiene más que ver con la pasión, todavía con el amor por el deporte y la creencia de que el deporte hoy nos lleva a que nuestros hijos sean más sanos, que a la estructura económica dirigencial. Sigo pensando que nuestros dirigentes deportivos están en deuda y que tienen que generar espacios para perfeccionarse, y sigo creyendo que los clubes que han podido desarrollarse a la par de estas instituciones de economías solidarias han hecho una diferencia en los últimos años. Tuvimos, sobre todo en el vóley masculino, un impulso enorme con el coreano, SOM, un segundo impulso con los Juegos Olímpicos en su momento, con la medalla. ¿Cuál va a ser el próximo impulso que tendrá el vóley masculino? Yo creo que el tercero fue los Panamericanos del 95, que seguramente el cuarto fue otra medalla, y que Velasco hizo que el vóley masculino tuviera un despegue, porque creo que nos diferencia, me parece que Julio hace que el vóley pueda estar en igualdad de condiciones que cualquier disciplina argentina por su capacidad, por su recorrido. Hoy la FEBA apuesta a Marcelo Méndez en varones y a Hernán Ferraros en mujeres, y creemos que hay un cimiento del vóley que tiene que ver con esto que vemos ahí atrás de la cortina, con el día a día, con el vóley que sale de la escuela y se sostiene en el interior del interior, pero creo que tenemos grandes referentes, como le contaba yo, a mi entender, los mejores entrenadores del mundo, que en cualquier momento serán capaces de llevar un nuevo proceso a un suceso que nos dé un despegue. Y lo quiero despedir con esta pregunta. ¿Qué era el vóley hace 30 años atrás, incluso como juego? ¿Y qué soy? ¿Cuánto ha evolucionado? Yo creo que ha evolucionado un montón, que seguramente tiempo atrás era un elemento, una herramienta educativa, un agente formador, que surgió
en Estados Unidos, porque quien lo creó quería hacer un juego sin contacto y que se empezó a extender por todos lados, pero creo que eso, como todo, tuvo un crecimiento, tuvo un desarrollo donde hoy ese espacio formativo ya se convierte en otros ámbitos, en lo federado, en lo competitivo, en el sitting volley, que es para gente que juega de sentado, en el Newcomb, que es para tercera edad tomando la pelota, y creo que la Federación Internacional de Volley está entre las 3 mejores del mundo y tiene mucho que ver por la cantidad de países que lo practican, y me parece que eso hace que el techo de esta disciplina sea ilimitado y que hoy tengamos un volley totalmente distinto al de 30 años atrás. Kiko, muchísimas gracias, es un gusto. Muchas gracias a usted. Pausa y seguimos las 4 estaciones. Desde el comienzo del ciclo productivo y durante todo su desarrollo, Agronomía Las Rosas acompaña a los productores agropecuarios, marcas líderes en agroquímicos, semillas y fertilizantes, asesoramiento técnico y estratégico. Agronomía Las Rosas, eficiencia para el productor. Esté bien asesorado, tenga sus cosas en orden. Estudio 2000, impositivo y contable. APART Cedro Azul, un compromiso con la tercera edad. Talleres de educación física, cromoterapia, manualidades, literatura, nuevos servicios. Centro de día, jornada completa de 9 a 19 horas. APART Cedro Azul. Cooperativa Agrícola-Ganadera Buquet Limitada. Acopio, comercialización de cereales, venta de agroquímicos, combustibles, lubricantes, ACA Salud, Cobaeco Turismo, Agencia de Seguros La Segunda. Prodas, alta performance para el agro. Comercializamos toda la línea de semillas y agroquímicos. Representante de Dow AgroSciences. El mejor asesoramiento. Esperamos su visita en nuestro local comercial. Prodas, Avenida Dickinson 1449, Las Rosas. Muy bien, continuamos entonces en las 4 estaciones y seguimos hablando con más protagonistas de este campus de entrenamiento intensivo que se está desarrollando en el Club Almafuerte, pero con protagonistas de distintos lugares de la Argentina y hasta de Chile. A quien tengo aquí a mi izquierda es entrenador de voleibol, Leonardo Nocenti, del norte santafesino de Villocampo. Bienvenido, Leo. Gracias. ¿Qué tal? Gracias. Y el señor tiene que ver con la psicología, Ezequiel Bergero, ¿verdad? Así es, psicólogo deportivo. Psicólogo deportivo. ¿Jugabas al vóley o no? No. De basquetbolista. Ajá. Del palo del básquet, pero bueno, desde hace unos años trabajando con el vóley, así que siempre me llamó la atención, me parece un deporte muy interesante, pero jugando no. Fuera de la cancha. La tonada te delata como cordobés. La tonada me delata, sí. Soy de Sintra, de un pueblo del interior, pero bueno, hace años ya radicado en Córdoba. Leo, hablamos un poco, vos que estás entrenando ahora en Villocampo, también estás entrenando la selección santafesina, estás entrenando varones. Así es, hace unos años cambié de rama, me inicié hace 15 años en rama femenina y bueno, después me instalé, creo que definitivamente en otra rama, en categorías formativas. Tuve alguna experiencia, alguna oportunidad de Liga Nacional y demás, pero definitivamente creo que es el lugar donde quiero estar. ¿Cuál es la diferencia fundamental de entrenar mujeres a entrenar varones? Qué pregunta. Muchas. Desde lo deportivo, desde lo emocional, desde un montón de aspectos, hay diferencias bien marcadas. Por ahí la parte emocional seguramente Ezequiel te podrá decir un poquito más con exactitud. Desde mi punto de vista te puedo decir que la preparación de un equipo femenino es muy diferente, requiere más tiempo, más dedicación, es más a largo plazo. El varón es distinto, generalmente viene con una base física importante de su casa. Los procesos de aprendizaje se aceleran, los varones son más de la inmediatez, los entrenamientos son más intensos, el varón siempre quiere superarse, son bastante más competitivos, me parece. Y bueno, después de lo grupal también hay notables diferencias, pero bueno, estoy en una zona donde el vóley femenino es potencia a nivel nacional, por eso no quiero hablar muy bien del masculino, pero la verdad que disfruto mucho estar donde estoy, no solamente por la rama a la que me dedico, sino que en categorías formativas que definitivamente
donde me estoy especializando, digamos. Y ya que hiciste referencia, ¿qué tiene de particular esa zona para que el vóley femenino sea potencia? ¿En qué se ha trabajado o dónde está la diferencia, digamos? Yo creo que cada pueblo tiene su idiosincrasia deportiva. No hay muchas explicaciones para que San Carlos, Villocampo, Freire, que son comunidades pequeñas, tengan un vóley tan fuerte. En Villocampo tenemos uno de los torneos más grandes del país, que es un torneo internacional que tiene ya 30 años, cumple este año, donde hace muchos años, contamos con River, Boca, Vélez, Club de Amigos, Ciudad de Buenos Aires, los equipos más fuertes de la Argentina y de países limítrofes. Un torneo que se juega a cancha llena, que no es habitual en el vóley, y siempre con categorías formativas muy fuertes. Te estoy hablando de un pueblo de 20.000 habitantes, sí, con una situación económica bastante difícil en la actualidad, como en todo el país, pero bueno, nosotros en particular tenemos muchas industrias cerradas. Así todo, el año pasado, de las 3 categorías a las cuales nos dedicamos, en 2 fuimos semifinalistas de Liga Nacional, quedando arriba de potencias como River, Boca, incluso enfrentándolo. Y bueno, sin irme al tema, yo creo que cada pueblo tiene su idiosincrasia. A nosotros nos tocó nacer en un pueblo donde hay mucho vóley, seguramente algún pionero, por ahí se me vienen algunos nombres a la cabeza, encendieron la llamita de ese deporte y prendió en la gente. Y la verdad que es llamativo que pueblos tan chicos como los que te nombré se destaquen tanto a nivel nacional. Vos bien marcaste esa característica. Vóley ha aprendido mucho en algunos lugares en particular. Hace un ratito hablábamos con Kiko esto de que el vóley es un deporte que atraviesa las escuelas generalmente. Creo que todos de una u otra manera hemos jugado al vóley inicialmente en la escuela. Ahora, cuesta muchas veces pegar el salto para que ese chico se llegue a un club y comience a practicar un vóley federado y más ordenado. Y en la actualidad, la verdad que la oferta que tienen los chicos es enorme, no la teníamos nosotros cuando pasábamos por esas edades. Cada vez más difícil acercar al chico al club, no te digo al vóley, te digo en general al club. Y tienen una enorme oferta, que el hockey y el patín se instaló definitivamente, disciplinas que antes por ahí no pesaban. La gimnasia artística, hay un montón de opciones, te hablo del femenino en particular, que yo creo que también eso hace que por ahí al chico sea más difícil traerlo al club por la cantidad de ofertas. Ni hablar de las tecnologías y demás. Cada vez tenemos chicos más sedentarios, lamentablemente, y bueno, creo que todo eso va haciendo a que por ahí tengamos menos chicos en el club, pero como particularidad del vóley, yo creo que es, y lo hablamos siempre con los profes, es un deporte muy pasional. Yo creo que el chico que alcanza a palpar el tema del vóley federado, competitivo, por llamarlo de alguna manera, no se va más y lo hace con una pasión que por ahí no sé si es tan habitual en otros deportes. Vamos a hacerlo hablar al psicólogo. ¿Cuánto hace que estás en esto de la psicología deportiva? Yo pertenezco a una consultora que está radicada en la ciudad de Córdoba, allá en Córdoba capital, que se llama Rindo. Rindo justamente el año pasado cumple 10 años, donde nos dedicamos a optimizar el rendimiento de equipos tanto deportivos como en el plano laboral u organizacional. Sí. Yo trabajo más bien en la parte deportiva y ingresé a la consultora en 2016 para capacitarme, para especializarme. Ya ese verano tuvimos la posibilidad de participar en campus de básquet y acá en el campus de Kiko con algunas disertaciones, y de ahí fue en cadena. Nos llaman de un club de Bell Volley, estuvimos trabajando ahí todo ese año, y en septiembre de 2017 tuve la posibilidad de trabajar 3 meses acá en Almafuerte, así que ya son un poquito más de 2 años y medio, ni hablar de, bueno, toda una vida dentro de un club jugando. Ahora, ¿qué particularidad tiene que tener la psicología deportiva para el voleibol a diferencia de otros deportes? Pues supongo que no debe ser lo mismo trabajar para un jugador de básquet que para uno de vóley, por ejemplo. No, totalmente. En mi experiencia personal, y hablando por ahí de lo que uno ha visto o le ha tocado, con lo que le ha tocado trabajar, yo trabajé en vóley, en femenino, y en básquetbol, en masculino.
ya ahí hay diferencias, como bien hablábamos recién, hablando en generalidades, y después en casos puntuales podemos ver más similitudes. Ni hablar que el vóley es un deporte diferente por ahí al básquet, en donde una de las principales características que se ve es que el deportista, el jugador, está muy poco tiempo en contacto con la pelota, no tiene dominio del balón, sino que tiene que tocarla, golpearla. Por ahí en deportes como el básquet, en el fútbol, si bien uno con el pie, uno con la mano, uno puede tener dominio del balón, lo puede tener varios segundos, por ende la toma de decisión se hace mucho más, no sé si fácil, pero se puede acomodar, no tenés tanto límite de tiempo, ¿sí? Acá tenemos que tomar decisiones inmediatas. Y después, otra de las particularidades que por ahí tiene el vóley, que no tiene otro deporte, es que tu error se premia con un punto para el rival, que por ahí en otros deportes no pasa. Entonces, cuando nosotros, por lo menos desde la psicología deportiva, trabajamos la gestión del error, en el vóley tenemos que tener en cuenta esas particularidades. Como por ejemplo en deportes individuales el error recae 100% en un solo deportista, en deportes de equipo no. Bueno, tener en cuenta que en este caso hay esas diferencias. En otro deporte es como que tenés más margen de error porque por ahí eso no se ve reflejado en el resultado. En el vóley, bueno, es una variable a tener en cuenta, hablando por ahí características más bien deportivas que impactan en las variables psicológicas que por ahí nosotros trabajamos. Después, lo que tiene que ver con la cultura de deporte que hablaba Leo, hay diferencias. Ayer hablábamos con los profes en la charla, en la disertación, y teníamos profes de rugby que lo ven diferente al vóley, al fútbol, al básquet, al hockey. Cada deporte tiene esa particularidad. Y puntualmente nosotros. Y con la cuestión de género, porque Leo marcaba que es muy distinto entrenar mujeres que varones. ¿Trabajar desde la psicología con la mujer es muy distinto a trabajar con el varón? Siempre hablando de generalidades, y intentando no herir susceptibilidades. Nosotros trabajamos desde las bases de la psicología cognitivo-conductual. Hay un axioma que dice que el ser humano, el deportista, según cómo piensa, siente, y según cómo piensa y siente, actúa. Por lo general, basándonos en eso, en esa teoría, hay diferencias en lo que tiene que ver con el procesamiento de información que son muy características, y estoy hablando a nivel cognitivo, no cultural, de lo que tiene que ver en género. El hombre, por lo general, hablando o basándonos en ese axioma, tiende o tiene una compulsión a la acción, siempre hablando de generalidades. Actúa y muy de vez en cuando después piensa, ¿sí? Después. Nosotros trabajamos para que sea de ese orden: pensar, sentir, actuar. La mujer, a diferencia del varón, por ahí tiende a lo que llamamos parálisis por análisis. Analiza demasiado y le cuesta entrar al punto de la acción. Teniendo en cuenta esas diferencias en procesamiento de información, nosotros después trabajamos siempre a nivel global, porque trabajas con grupos. Después cada jugador tiene diferencias particulares, para que piensen en indicaciones, se enfoquen, nos enfoquemos en lo que necesita el entrenador, en lo que tienen que hacer dentro de la cancha, para que sus sensaciones se vivan de una forma mucho más saludable, se sientan más confiados, más seguros, y eso impacte después en su actuar, en sus conductas, que es su rendimiento en el campo de juego. Les propongo una pequeña pausa y seguimos hablando de esto. ¿Sí? Estamos en las 4 estaciones, ya volvemos en un par de minutos. Desde el comienzo del ciclo productivo y durante todo su desarrollo, Agronomía Las Rosas acompaña a los productores agropecuarios, marcas líderes en agroquímicos, semillas y fertilizantes, asesoramiento técnico y estratégico. Agronomía Las Rosas, eficiencia para el productor.
esté bien asesorado, tenga sus cosas en orden. Estudio 2000, impositivo y contable. APART Cedro Azul, un compromiso con la tercera edad. Talleres de educación física, cromoterapia, manualidades, literatura, nuevos servicios. Centro de día, jornada completa de 9 a 19 horas. APART Cedro Azul. Cooperativa Agrícola-Ganadera Buquet Limitada. Acopio, comercialización de cereales, venta de agroquímicos, combustibles, lubricantes. ACA Salud, Cobaeco Turismo, Agencia de Seguros La Segunda. Prodas, alta performance para el agro. Comercializamos toda la línea de semillas y agroquímicos. Representante de Dow AgroSciences. El mejor asesoramiento. Esperamos su visita en nuestro local comercial. Prodas, Avenida Dickinson 1449, Las Rosas. Seguimos en las 4 estaciones junto con Leo, junto con Ezequiel, el entrenador, psicólogo deportivo. ¿Qué tan importante, Leo, es que un jugador sea inteligente, que no solo sea muy bueno técnicamente, que tenga una capacidad física importante, sino que entienda por qué en un momento del partido hay que hacer eso y no otra cosa? Cada vez es más importante y cada vez se le está prestando más atención desde la neurociencia y un montón de... Bueno, la figura del psicólogo deportivo está entrando muy fuerte en todos los deportes, afortunadamente. Creo ciegamente en el desarrollo de los planteles, de los grupos de trabajo. Respecto a la inteligencia en el deporte, te decía que cada vez es más importante el tema de la toma de decisiones. El desarrollo cognitivo está hoy en boga en el entrenamiento en general. Antes se trabajaba mucho las capacidades condicionales, sí. Fuerza, velocidad, todo lo que tenga que ver con el físico, y por ahí pasaba un poquito más desapercibido las cuestiones cognitivas. Eso, bueno, afortunadamente está cambiando. Cada vez se trabaja más desde el desarrollo intelectual de los deportistas, y bueno, creo que en el alto rendimiento sobre todo, esa diferencia que es de milésima de segundo para tomar una decisión, para resolver un problema, yo creo que está dando sus frutos. El objetivo es no solo que el jugador entienda el juego, sino también entender, por ejemplo, qué está haciendo el rival y cómo contrarrestarlo. Exactamente. Si hablamos por ahí de alto rendimiento, seguramente todos los deportistas tienen similitudes en cuestiones técnicas y físicas. Las diferencias pasan por ahí, por la toma de decisiones, por elegir la mejor respuesta para una determinada acción. En nuestro deporte en particular tenemos una eminencia, que es Julio Velasco, que hace mucho hincapié en ese tema, en la elección de una respuesta motriz a algún problema planteado desde la acción del juego. Y bueno, la verdad que ya desde formativa se está trabajando bastante en eso. Desde la entrada en calor tratamos que todos los ejercicios tengan contenido cognitivo, que se entrene para mejorar algo puntual y no como antes, que era exclusivamente entrar en calor físicamente. Y en el caso de ustedes, ¿trabajan con algún tipo de ejercicio o con charlas con los jugadores? Y nosotros, hablo de nosotros porque sí, siempre me refiero a dentro de la consultora, dentro de Rindo. Nuestro esquema de trabajo por ahí implica 3 instancias diferentes. Nosotros no hacemos neurociencia, no hacemos por ahí entrenamiento cognitivo per se, sino lo que hacemos más bien es coordinar variables psicológicas que están dentro del mismo juego, ¿sí? No es que hacemos entrenamiento en el campo. Hablo de mi caso particular. Trabajamos yo hoy trabajo en básquetbol, con un equipo de básquet. Con ellos es un deporte colectivo, ¿sí? Hacemos reuniones colectivas con el plantel, reuniones con el cuerpo técnico. Se trabaja siempre con esas 2 aristas, no solamente con los jugadores, sino también con el cuerpo técnico. El cuerpo técnico todo, entrenador en jefe, asistentes, estadistas y demás. Y después hacemos entrevistas individuales con los jugadores y reuniones de sponsoreo, que se llaman, que son reuniones donde está el deportista, el entrenador o el cuerpo técnico y el psicólogo, donde por ahí trabajamos como mediadores. Lo que hacemos en esas instancias es más bien psicoeducación.
anticipamos escenarios y direccionamos la respuesta conductual, siempre teniendo en cuenta e instruyendo al deportista, sea colectivo, sea individual, en cómo funciona la cabeza o cuál es el funcionamiento cognitivo en diferentes situaciones y cómo podemos hacer para que su rendimiento sea cada vez más óptimo, sabiendo que son deportes de situaciones donde estamos constantemente tomando diferentes decisiones. La situación no es siempre la misma, pero sí son parecidas. No se puede anticipar todo, sí es necesaria la inteligencia, la lectura de juego, pero que el jugador por ahí, el fin último, es que su cabeza sea más bien un aliado o una herramienta más en el campo de juego y no tanto un obstáculo que por ahí suele pasar y tiene mucho que ver en cómo nos enfocamos y en qué pensamos en esos momentos. Un partido dura entre 1 hora y 2, ¿sí? De acuerdo a cómo venga. El jugador puede estar esos 60, esos 90, esos 120 minutos concentrado en el partido, o en algún momento se va y piensa, dentro de un rato va a jugar River, a ver si terminamos rápido este partido porque quiero ir a mi casa a verlo por televisión. Y la verdad que se trabaja bastante en el tema. Es un deporte bastante fluctuante, por ahí en el alto rendimiento no tanto, pero por ahí en categorías formativas, que es lo que hacemos nosotros cotidianamente, se ve mucho esa fluctuación anímica, emocional y en cuanto a la concentración. El vóley en particular es un deporte muy anímico, un equipo que está pasando malos momentos, que no le salen las cosas, de repente por una acción determinada hace un clic en su cabeza y empieza a agarrar confianza, genera confianza y hace que su juego crezca, vuelve al partido y lo da vuelta de una manera increíble, muchas veces. En mujeres por ahí también se ve marcadamente. En el alto rendimiento por ahí se ve un poquito menos. Volvemos al ejemplo anterior. Si hablamos de la elite, la diferencia entre los deportistas de elite es mínima y pasa por todos esos aspectos que decíamos recién. La concentración, la toma de decisiones, son pequeños instantes que ellos hacen la diferencia con el resto. Uno ve cómo juega el último punto en un Grand Slam Federer y parece que está jugando el primer punto en su casa. Yo creo que esos pequeños detalles emocionales y de concentración hacen que ellos sean lo que son y el resto quede en la generalidad, digamos. ¿Y esas cuestiones en un deportista se pueden mejorar o hay cosas que el deportista trae de por sí, per se, que por más esfuerzo que se haga de la psicología no se puede cambiar esa mentalidad? No, justamente el tema de la concentración es una de las variables que por ahí más trabajamos. Si bien todo deportista, todo ser humano trae características innatas y hay características que tienen que ver con el contexto social en el que está involucrado o en el que se desarrolla. Cuando hablamos de concentración, nosotros hablamos de 2 puntos. Primero, en dónde nos enfocamos, en dónde ponemos el foco atencional y segundo, el mantenimiento de ese foco atencional, que es por ahí lo que hablaba Leo. Nosotros trabajamos que el deportista primero se enfoque, o sea, ¿en qué nos enfocamos? Porque decimos, nos concentremos o hay que concentrarse. Bueno, ¿en qué primero? Muchas veces la pérdida de concentración se da porque el foco está puesto en el resultado. O sea, jugamos un deporte que es competitivo, queremos ganar, todo el mundo quiere ganar, nadie quiere errar, quiere convertir puntos, hacer más puntos que el rival. El resultado está presente. Y no está mal, porque es un deporte competitivo. Ahora, si nos enfocamos en el resultado, lo más probable es que nos terminemos desgastando energéticamente y energía cognitiva, hablo, no física, nos cueste concentrarnos y demás. Y lo más probable es que nos pongamos nerviosos, el estrés aumente, porque no siempre el resultado lo vamos a dominar, no siempre ganamos, se puede dar que uno pierda. Entonces, cuando hablamos de foco atencional, decimos en qué nos enfocamos, en 2 cosas trabajamos. Y esto se trabaja y se trabaja mucho, se entrena demasiado en una parte teórica y después tratamos de transferirlo a la cancha. Enfocarnos en el plan de juego del entrenador, en la indicación, en qué es lo que tengo que hacer dentro de la cancha y no tanto en ganar, sino cómo hacer para ganar. Para eso están los entrenadores, para eso se desarrolla un plan de juego y demás. Y segundo, enfocarse en la jugada presente. Muchas veces las desconcentraciones se dan porque o estoy enganchado en lo que ya pasó, en un error pasado, en una conversión del rival pasado, en cosas que ya quedaron atrás y siguen apareciendo en la cabeza del jugador y los desconcentran. O se da que otras veces el foco está puesto en el futuro, en cosas que aún no han pasado.
Entonces nos anticipamos, como por ejemplo vos decías, esta noche juega River o este partido ya está ganado y recién lo estamos empezando. Nosotros trabajamos para que se enfoquen en el plan de juego, para que se enfoquen en la jugada presente. Creo que un claro ejemplo, y por ahí me voy un poco del vóley, es Manu Ginóbili. Hay videos y demás de un deportista de alto rendimiento, cómo manejaba el foco atencional, y después trabajar con los entrenadores para que haya resistencia atencional y el foco se pueda mantener lo que dura una competencia. Si bien hay fluctuaciones, tratamos de buscar un equilibrio, que no sea un electrocardiograma que vaya para arriba, mucha concentración en momentos, en otros no tanto, sino lo más equilibrado posible. Los deportistas de alto rendimiento, como el ejemplo que daba Leo, que es Federer, en el tenis se nota mucho, la diferencia está en ese detalle, en poder mantenerse equilibrado y concentrado la mayor cantidad de tiempo posible y no dejar que por ahí las emociones o ciertos pensamientos que son más bien contaminantes influyan en su rendimiento, sino que siguen jugando más allá de lo que ya haya pasado o lo que todavía no sucedió. En un deporte que no tiene roce, como el vóley, roce con el rival, digo, ¿no? ¿Dónde está la descarga frente a la frustración? Porque yo digo, esto que voy a decir está mal, pero a veces, no sé, en el fútbol pegamos una patada al rival como descarga. ¿Qué pasa en el vóley? Te lo digo más empíricamente, en realidad, por ahí la descarga es con la pelota. En realidad, como decía Ezequiel recién, se trabaja mucho en un montón de aspectos para manejar un poco la frustración. Nosotros durante todo el año, generalmente las competencias son más cortas. Cuando llegamos a campeonatos argentinos de selecciones o a la Copa Argentina de Clubes, los torneos son mucho más competitivos. El formato de juego cambia porque se pasa a jugar a 5 sets y ahí se nota mucho lo que planteabas. El tema de la frustración tenemos que manejarla de manera más efímera posible porque el partido es largo y por ahí muchas veces uno entra con mucha euforia y arranca muy bien un set muy arriba y el otro equipo entra más enfocado en lo que tiene que hacer, como decía Ezequiel, y termina de a poquito ganando confianza, jugando y se termina llevando el juego. Eso se ve mucho en los partidos más largos. Por ahí en los partidos que jugamos durante todo el año en torneos abiertos o en las ligas locales es más corto, es más intenso, hay mucho de esto de arrancar concentrado y bueno, se empareja un poco el juego. Pero, a ver, todo lo que las tres preguntas que nos has hecho sobre concentración, frustración, son aspectos que cada vez son más importantes en el deporte, incluso en el deporte formativo. De hecho, hoy empezamos a trabajar en neurociencia, trabajando la concentración. Ezequiel ayer habló un poco también con las chicas del tema del manejo de la frustración, de focalizar la atención en cómo ejecutar un gesto técnico y no en qué va a pasar si erro lo que tengo que hacer. La verdad que cada vez se presta más atención a esos detalles por ahí no tan principales como el juego en sí, pero que también hacen al deportista. Recién Ezequiel hablaba esto de que el jugador entiende el plan de juego del entrenador. Vos sos entrenador. ¿El entrenador tiene siempre la razón o se permite discutir con algunos jugadores el plan de juego durante el partido o antes? ¿Este programa sale en toda la provincia? Sí, señor. Porque no tienen que escucharlo los jugadores. La verdad que se planifica mucho. Siempre hay un plan de juego por medio para poder salir airoso de ciertas situaciones. Ese plan de juego está entrenado, pensado y diseñado en base a lo que tengo de jugadores, a las características de mis jugadores, etc. Entonces muchas veces está bueno aferrarse a eso, por más que de a ratos nos salgan las cosas. Y por ahí los chicos no lo entienden. Por ahí, no sé, cambiamos un armador y vemos que las cosas no salen, pero nosotros el plan de juego lo diseñamos con esas características de jugadores, por ejemplo. Yo creo que, no sé si tiene la razón, pero que lo que plantea en un campo de juego lo hace de manera pensada, estudiada, eso sí te lo puedo garantizar. Y hablaste de los chicos, estás trabajando también en categorías formativas, pibes que vienen con un montón de motivaciones desde afuera, con múltiples pantallas que los dominan por momentos. ¿Cómo es trabajar con los chicos hoy? Un chico de 14, 15 años, ya la adolescencia siempre fue complicada por naturaleza. ¿Cómo es adolescente hoy? Seguro, yo también tengo la oportunidad de trabajar en escuelas y el cambio se nota mucho. Como te decía, hoy los chicos son cada vez más sedentarios, cada vez tienen la atención más dispersa. Eso también se nota cuando uno intenta hacer un deporte de rendimiento. Se nota en la escuela, el momento del aprendizaje. Pero la verdad que, como te decía hoy, el vóley es un deporte muy particular en cuanto a cómo lo atrapa a los chicos y a las chicas.
como estamos en un club, en el club generalmente asiste el chico que tiene interés por esa disciplina en particular. Entonces por ahí es más fácil. Sí te digo que la misma pregunta trasladada a la escuela se complica bastante. Las clases de educación física antes no era muy habitual ver un chico sentado, hoy es al revés. Hoy renegamos mucho para que los chicos participen, se muevan. Pero bueno, como fanático de este deporte y como formador, tanto en escuela como en clubes, no podemos bajar los brazos, hay que seguir luchando contra todas las ofertas, contra todas las distracciones que tienen los chicos y no olvidarnos que estamos formando personas y que tenerlo en el club 5 horas por semana creo que ya es un gran logro. Si después lo podemos hacer jugar bien al vóley, mejor todavía. ¿Y cómo son los chicos de hoy? Estos que no son tan distintos, digo, vos sos un tipo relativamente joven, Entonces, bueno, digo, gracias. ¿Cómo son? ¿Cómo es trabajar con los chicos de hoy? Bien, hoy creo que la globalización, los avances tecnológicos, los cambios culturales de generación a generación son mucho más inmediatos, son mucho más rápidos. Hoy, por ahí hablando con entrenadores de formativas, se ven cambios de un sub-12 a un sub-18 y voy a decir, no son tantos años, mucho más marcados que hace algunos años. Yo creo que lo que se da hoy hay una diferencia, es como si fuera hablando de un dispositivo, el dispositivo es el mismo, lo que cambia es el sistema operativo. Los chicos de hoy procesan la información de un modo diferente, mucho más rápido, por eso hablamos de millennial, de generación X, porque culturalmente hay diferencias. Los chicos quieren todo inmediato hoy, buscan el placer inmediato, necesitan información, necesitan estar constantemente informados, que se les fundamente, que se les explique por qué es importante que hagan actividad física, por qué es importante que vayan al club, por qué es importante que hagan este ejercicio o cumplan con este objetivo. Y además que tienen la capacidad de prestarle atención a muchas cosas. Ayer le decía a los profes que por ahí son padres y que pasa que llega el padre o la madre del trabajo y está el niño con la computadora, la tablet, los auriculares puestos, el celular y el televisor prendido. Y el padre llega y dice, no, pará, con todo no, claro, apaga el televisor. Sí. Y el niño lo primero que hace es, ¿por qué me apaga? ¿No ves que estaba viendo? Y vos decís, pero está con otros tres dispositivos. Y es así, están prestando atención a todo, porque son diferentes procesos de información e inmediatos, constantemente. Están en un lado y si no consiguen disfrute, placer, se van, lo dejan. Por eso hay que trabajar mucho en los temas de deserción y en generar una oferta deportiva que sea amigable y que sea del gusto de los jóvenes, porque si no, con las posibilidades, como decía Leo, que tienen hoy y con la búsqueda inmediata de satisfacción, lo que no cumple con sus expectativas se va. Y las nuevas tecnologías le permiten eso al niño hoy en día, probar, conocer, informarse y si no les gusta, dar vuelta a la página. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Por favor, muchas gracias. Nos vamos a la pausa y estamos después con las conclusiones. Desde el comienzo del ciclo productivo y durante todo su desarrollo, Agronomía Las Rosas acompaña a los productores agropecuarios, marcas líderes en agroquímicos, semillas y fertilizantes, asesoramiento técnico y estratégico. Agronomía Las Rosas, eficiencia para el productor. Esté bien asesorado, tenga sus cosas en orden. Estudio 2000, impositivo y contable. APART Cedro Azul, un compromiso con la tercera edad. Talleres de educación física, cromoterapia, manualidades, literatura, nuevos servicios. Centro de día, jornada completa de 9 a 19 horas. APART Cedro Azul. Cooperativa Agrícola-Ganadera Buquet Limitada. Acopio, comercialización de cereales, venta de
agroquímicos, combustibles, lubricantes, ACA Salud, Cobaeco Turismo, Agencia de Seguros La Segunda. Prodas, alta performance para el agro. Comercializamos toda la línea de semillas y agroquímicos. Representante de Dow AgroSciences. El mejor asesoramiento. Esperamos su visita en nuestro local comercial. Prodas, Avenida Dickinson 1449, Las Rosas. Y en tren de conclusiones, la verdad que hemos tenido unas charlas realmente muy interesantes con los protagonistas porque permitimos entender un poco cómo ha sido el desarrollo del voleibol desde aquella explosión del coreano Song en la década del 80, cuando se masificó un deporte que en aquel momento se conocía en las escuelas, pero que faltaba el desarrollo federado, conocer también la evolución del juego, lo que se busca hoy en cuanto a los deportistas, ¿sí? La capacidad atlética, por supuesto, la altura y además la inteligencia para entender el juego y para tomar decisiones. Y hemos abordado también, por supuesto, este tema desde la psicología deportiva. Lo importante que es la actividad conductual, la toma de decisiones, el poder enfrentar la frustración en el desarrollo de un juego, en el desarrollo de una competencia, porque de eso se trata precisamente este campus. Cómo cada vez gana más importancia la cuestión de la neurociencia y la cuestión de la psicología deportiva para poder formar atletas de élite. Porque ahí está en definitiva, y ellos mismos lo dicen, la diferencia. Técnicamente en el alto nivel son más o menos todos iguales, pero es en la cabeza donde se marcan los pequeños detalles. Hasta acá hemos estado entonces en esta edición de Las Cuatro Estaciones. La promesa es encontrarnos la semana que viene con más testimonios. Iniciamos de esta manera la temporada 2019. Gracias por todo y será hasta dentro de 7 días.